El amor madre a la patria no es el amor ridículo a la tierra, ni a la hierba que pisa nuestras plantas. Es el odio invencible a quien la oprime. Es el rencor eterno a quien la ataca. Al imperialismo ni un tantito así. Que quede en la hemeroteca, me llamo Juan Antonio, soy revolucionario y soy cubano. Residente actualmente en Canarias por migrante económico que no político. Migrante económico que no político. Agradecido de la revolución. Nada, gracias por la invitación a San Borondón, gracias por permitirme venir y expresar un poco, hablar con mis compatriotas, más que con ustedes que conocen un poco la historia de toda la situación relacionada con el bloqueo. Solo hacer mi planteamiento va a ser recordarle a todos los compatriotas cubanos que están aquí y a los que nos escuchen un poco la causa real de lo que está pasando actualmente en Cuba, que es precisamente una de las principales. La principal es el bloqueo económico que estamos sufriendo en la isla y que pasa precisamente, y lo sufrimos mes tras mes, a través de esa búsqueda de envío de remesas a nuestros familiares, o precisamente el tema de que en Cuba no haya medicamentos o que no haya transporte. Recordarles, más adelante seguramente tendremos oportunidad de hablar, que cualquier tipo de equipamiento que tenga más del 10% de producto norteamericano, que es prácticamente toda la tecnología, prácticamente todo, está limitado. Cualquier equipamiento, cualquier barco, cualquier producto de industria que tenga más de un 10% de producto norteamericano, estadounidense, pues tiene un embargo y un bloqueo directamente sobre la isla. Y cualquier equipo, ya sea barco o transporte de mercancía, empresa que comercie con Cuba, una vez ocurre que toca puerto cubano, pues tiene 6 meses de sanciones que no puede tocar a la potencia mayor económica del mundo, que en este caso sigue siendo los Estados Unidos, que por desgracia repercute en la isla en el incremento de precios. Sin lugar a duda hay una crisis importante dentro de Cuba, ¿sabes? Porque si no, no estuviéramos aquí hablando de Cuba. Lo importante y dentro de las cosas es que Cuba tiene una historia de resistencia y de lucha importante, no solamente en el periodo de la revolución, no desde el 59, sino desde la lucha de independencia, incluso cuando estábamos intentando librarnos del colonialismo español. Ya tuvimos una experiencia en la década del 90, donde perdimos el 80% de nuestro Producto Interno Bruto. Ya yo era consciente de esa situación, yo eso lo viví, lo sufrí, veía a mi mamá que lo único que podía literalmente servirnos era agua, sal y tomate, una sopa de tomate. Eso era una sopa de tomate y con eso íbamos a la cama. Y es verdad que la situación, el contexto es diferente, pero ese sentimiento de resistencia permanece, que permanece dentro de la sociedad. Por desgracia, en un mundo donde tenemos un enemigo poderoso, pues las redes sociales en un nuevo contexto pues ocupan un espacio importante. Hay unas campanas de resonancia que no tienen la verdad, pero suenan muy alto. Y eso es un poco lo que estamos convocados a combatir, o un poco a desenmascarar. No quiero que se interprete, este mensaje es para los cubanos. Los cubanos. Nuestros países no están exentos de errores, ¿vale? Se cometen errores, nosotros cometemos errores en nuestras casas, pero la realidad es que somos solidarios por naturaleza y que el principal problema que estamos teniendo, y que yo ahorita lo comentaba, tengo a mi mamá, tengo a mi familia dentro de Cuba, el principal problema que estamos teniendo actualmente es el bloqueo que nos limita para la guitera es una termoeléctrica en Cuba, para que entren las piezas de repuesto a los cubanos, para que entren las piezas de repuesto a la termoeléctrica de guitera, cualquier pieza que tenga más del 10% de producto norteamericano, sea cual sea, pues ya no la pueden entrar. Y eso es una causa directa del bloqueo. ¿Por qué en Cuba entraron los ómnibus Yutong y no entran ómnibus de otro lugar? Los ómnibus Yutong eran una guagua china, que mejoraron muchísimo el transporte dentro de la isla. Pero actualmente China tiene sus problemas y sus necesidades y su situación.
¿Por qué no dejan que piezas de repuesto de otras marcas entren a Cuba para mejorar el transporte público? Precisamente porque el 10% de cualquier pieza, o sea, cualquier material que tenga el 10% de producto norteamericano, pues ya no puede entrar. Que es importante demostrar, es un poco el registro histórico de lo que es Cuba o lo que ha sido Cuba y lo que será Cuba en el futuro. Pues yo creo que hay que recordárselo a la propia sociedad cubana y a las amigas y los amigos que están desde fuera. Yo voy a aprovechar un poco, y lo describiré para quienes estén escuchándonos por la radio, un poco estas son una gráfica que muestra las importaciones y las exportaciones de Cuba desde 1950. Después, desde el periodo de la Revolución, todo el apoyo del bloque socialista, que fue buscándonos una solución directamente. Somos una isla donde se empezaba todo el tema del embargo, el bloqueo directamente. Se cae el campo socialista y perdemos el 80% de nuestro Producto Interno Bruto. Imagínense ustedes, a los cubanos, las cubanas que me estén viendo y a ustedes, hagan el ejercicio mental de que su salario de pronto se lo quitan, le quitan el 80%. Si cobran 1.000 euros, se quedan con 200. Y con 200 tienen que seguir pagando el alquiler, tienen que pagar el seguro, tienen que pagar el coche, eso es una cosa loca, ¿sabes? Y no solamente, y no condicionado por nosotros, no condicionado por la sociedad o por el gobierno de Cuba, sino condicionado por un entorno internacional donde en el 92 nos meten la ley Helmholtz y la Torricelli, que justamente es parte de las condicionantes, de los agravantes del bloqueo. Entonces, ocurre que gracias a la revolución bolivariana en la década del 2000 empezamos un poco a respirar, y con el apoyo de gobiernos como el chino respiramos un poco desde el 2000 hasta el 2000 tanto. Hubo un momento, y es una de las cosas importantes y que llamo a la reflexión a mis compatriotas, a los cubanos, a que piensen cuando la visita de Obama en marzo del 2014, cómo se vivió esa etapa previa y esa etapa posterior a la visita de Obama. Con apenas la apertura del turismo en Cuba, solamente con la apertura del turismo en Cuba, se fueron los apagones. Empezaron a generar tiendas recaudadoras de divisas con el tema de las shopping, lo que conocemos coloquialmente como las shopping, y había alimentos, o sea, había condiciones. Solamente con ese gesto que tuvo Obama, solamente con ese gesto, que hubo otras cosas malas también, ¿vale? No digo que haya sido, pero en ese gesto de apertura al menos del turismo, pues hubo una mejora. Después, ya saben, después vino Donald Trump en su primer mandato, después Biden, que no hizo mucho, y ahora de nuevo está este hombre que ha sido terrible. A esto, a los cubanos y cubanas que me estén escuchando, perdón que haga tanta referencia, porque es que yo entiendo, y permítame comentar esto, soy un cubano probablemente no común. Los cubanos generalmente cuando migran, pues se cambian totalmente hacia la derecha o hacia una extrema derecha y reniegan totalmente de los logros de la revolución. Yo soy ingeniero formado en Cuba y por eso me gustan tanto los números. Probablemente si fuera formado en otro lugar, a lo mejor no me gustara tanto los números y no tuviera este registro histórico. Quería comentarles que no solamente a esas amigas y amigos cubanos, compatriotas, hay personas en los Estados Unidos, congresistas, la congresista afroamericana Barbara Lee y el congresista Jim McCohen, ellos denunciaban justamente que los apagones y el hambre que se está viviendo en Cuba lo reconocían en sus perfiles oficiales, que era parte también del embargo, del bloqueo que tienen los Estados Unidos para Cuba. No es algo que se inventa, porque es que en Cuba se habla mucho del bloqueo y como que es histórico, saben que una verdad que pasa mucho tiempo, pues se va perdiendo como su fuerza. Es una realidad que está en las resoluciones de las Naciones Unidas, que año tras año se reafirma con cientos de países, bueno, decenas y cientos de países que votan en contra del bloqueo. Y resulta ser que toda esta solidaridad que tenemos solamente por una potencia o dos, tres países, son los que están entonces y que provocan lo que está ocurriendo actualmente. Estoy mostrando una gráfica donde se muestra el número de migrantes cubanos por año. Y justamente en las épocas donde más crisis hemos tenido, es normal,
que ha sido sobre todo por el incremento de las malas políticas o las políticas en contra del gobierno y no solamente del gobierno, porque al final el bloqueo, lo decía Carmelo, no trasciende al gobierno, trasciende directamente a la sociedad, un carácter humanitario más que político. Pues los migrantes cubanos, las estadísticas coinciden con que en los gobiernos donde más recrudecimiento del bloqueo hay, es cuando más migrantes hay. Mientras Cuba tiene un estado, digamos, de bienestar, cuando hay una estabilidad donde la gente tiene la capacidad de comer, de la electricidad y tal, el cubano es feliz en su vida. No quiero dejar, este es el número de escuelas en Cuba. A pesar de la crisis, el número de escuelas desde 1985 hasta las estadísticas del 2002. No ha habido una disminución de la educación en Cuba. Lo contrario, se han consolidado aún más el sistema educativo cubano. Con la crisis, con carencia de materiales, con carencia de recursos físicos, pero se ha incrementado. Hice licenciatura en física y ingeniería industrial, pero se ha consolidado la parte teórica, la parte de la preparación y eso es a pesar del bloqueo. A pesar de los informes del secretario general de la ONU, que habla precisamente, que ya no es Cuba, ya esto es informes oficiales del 2022 y 2024, que habla de forma directa del impacto que tiene el bloqueo en Cuba y que nosotros lo sufrimos. La sociedad canaria ya está, estemos donde estemos, para hacer una transferencia hacia Cuba o para hacer un envío de un paquete, tenemos que hacer mil malabares para intentarlo hacer. Y ya no solamente en lo personal, sino también en lo profesional, para intentar gestionar algún proyecto hacia Cuba de forma oficial. Y eso es un poco lo que no nos dejan, de alguna manera defender nuestros ideales. En el caso de Cuba, independientemente del bloqueo, Cuba siempre ha sido solidaria, independientemente de la etapa en la que nos hemos encontrado. En pleno periodo especial, siendo yo estudiante preuniversitario y de universidad, se gradúan en Cuba 200, 300 estudiantes extranjeros de naciones en vías de desarrollo, de africanos, latinoamericanos, etc. Y eso Cuba, incluso en los apagones de 20, 22 horas, esos estudiantes siguen ahí, siguen compartiendo con nosotros las aulas, estando ya haciendo un profesional, trabajando. Tuve la oportunidad de ir a Venezuela a trabajar y en el Amazonas venezolano, con las tribus Yanomami, donde no llegaba ningún tipo de médico, pues allí había una enfermera y una doctora cubana que servían le servían a esa sociedad, a esa población, un lugar donde pueblos que estaban absolutamente olvidados. En el caso del Sahara Occidental, un lugar donde en los campamentos de refugiados, ni siquiera en el Sahara Occidental está siendo ocupado por la potencia marroquí. Desde aquí también denunciamos esta situación, el expolio de los recursos que está teniendo el Sahara Occidental y que sostiene que una población tenga que vivir en los campamentos de refugiados también. Esto es solamente de la ayuda humanitaria que puede llegar allí al Sahara, a los campamentos de refugiados de la población saharaui en Tinduf. Allí, en ese lugar inhóspito, un lugar donde en el verano se puede llegar a los 50 grados, hay una brigada fija cubana, tanto de médicos como de profesores en la Escuela Simón Bolívar. En el caso de Venezuela, son acuerdos bilaterales entre los dos gobiernos, entre los dos países, que a cambio de los recursos que sean, ya sean económicos o petróleo, lo que sea, pues Cuba le brinda esa atención que Venezuela, en este caso, necesitaba o necesita, porque de fin está, pero no solamente Venezuela, Brasil, los países en África, en Latinoamérica. Yo creo, Tatiana, que tenemos que crear más espacios como este. Yo creo que hay que llevarlo a las calles también. Ahorita hablaba de las redes sociales. Tenemos que hacernos también con la juventud, y demostrarles con documentos, con historia real lo que está ocurriendo. Por eso ahorita hacía alusión a estas resoluciones que no son de Cuba, son de la Asamblea, del informe del Secretario General de las Naciones Unidas, que denuncia y que se habla sobre el tema del bloqueo y el embargo.